Buenos días, mis amados hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana. Agradecidos al Señor porque nos ha traído nuevamente a nuestro local de reunión, donde la iglesia Cristo es el camino, en un mismo sentido. Viene cada domingo a rendir adoración y alabanza al único que la merece, a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador. Les voy a pedir que estemos ubicados en el Salmo 89 y vamos a estar leyendo todos a una sola voz del versículo 1 al versículo 8. Lo vamos a leer todos a una sola voz, a la cuenta de 2. 1, 2. Cantaré perpetuamente, de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos, cantos está alrededor de él. Amén. Hasta el 8. ¿Quién como tú, poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea? Amén. Vamos a leerlo todos nuevamente porque es lo mismo. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea? Amén. Ahora sí. Gracias, están muy atentos. Eran hasta el 8. Entonces, ¿por qué nosotros alabamos al Señor? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y su justicia es eterna. Nuestro Dios es fiel. No hay otro Dios como Él.
desde antes de la fundación del mundo. Los corderos puros y sin manchas de las primicias de los rebaños de los israelitas eran una semejanza, señal y representación del gran sacrificio del Cristo que había de venir. Y hace más de 2000 años, esos actos simbólicos se convirtieron en realidad. En Juan 1:29, cuando dice, he aquí el Cordero de Dios, donde Jesús, de manera tan amorosa y voluntaria, sufriría por nuestros pecados y los del resto de la humanidad. En memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, los que hemos creído en Él, celebramos la Cena del Señor, en la que conmemoramos la muerte del Señor y su resurrección hasta que Él venga de nuevo. Y todo creyente que la recibe debe amarle, obedecerle, hacer misericordia y no quiere volver atrás de donde el Señor le ha sacado. Así que muy atentos, mis amados hermanos, porque tenemos un enemigo que ese sí quiere que volvamos de nuevo atrás. Pero el Señor, en su bondad, si confiamos en Él, nos agarramos de Él, el Señor no nos va a dejar volver atrás, y que sea nuestro deseo amarle solo a Él y servirle a Él. ¿Será que con todo lo que nosotros hacemos, amamos y seguimos solo al Señor? Todo lo que nosotros hacemos tiene que pasar primero por nuestra mente. Es decir, toda acción es premeditada, en el sentido de que antes de realizarla, pasa primero por nuestra mente, sea buena o sea mala. Por nuestra naturaleza pecaminosa, es imposible no tener en algún momento pensamientos malos,
Ustedes han escuchado que es imposible dejar que los pajaritos vuelen sobre nuestra cabeza, ¿verdad? Eso no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar que ellos vengan y hagan un nido en nuestra cabeza. Entonces, es imposible que vengan malos pensamientos a nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa, pero va a depender de la comunión que usted y yo tenemos con nuestro Señor para que esos pensamientos vengan y se aniden y hagan nido en nuestra cabeza, y luego que lo hemos pensado, entonces luego lo vamos a ejecutar, porque tanto usted lo piensa hasta que va a llegar el momento que usted lo ejecuta, lo lleva a cabo. Si valoramos el derramamiento de la sangre de Cristo y la profundidad del sufrimiento físico y el espiritual que padeció nuestro Señor por cada uno de nosotros, vamos a querer vivir una vida en santidad y vamos a querer siempre darle gloria y honra a nuestro Señor, y no vamos a estar jugando con el pecado. La palabra dice que si está firme, mire que no caiga. Entonces, que el que cree estar firme, vamos a cuidarnos, porque cuidado, podemos caer. Por eso nosotros debemos estar firmes en Jesucristo, que es el que nos da la paz, nos ayuda en los malos momentos, y por eso es que a Él cantamos y entonamos alabanza, porque solamente Él es el que nos puede fortalecer para vivir una vida que agrade al Señor.
siempre divina. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre divina. Nuestro vivir. Nuestro Señor Jesucristo pagó un precio muy alto cuando nos compró a usted y a mí. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Lo vamos a leer todos a una sola voz. Cuando lo tengan, como esté en la pantalla, lo podemos leer. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. A la cuenta de 2, lo leemos. 1, 2. Amén. Fuimos comprados a precio de sangre. Qué precio tan caro, mis hermanos. Y cuán misericordiosa compra. Jamás podremos comprender lo que sufrió nuestro Señor para darnos la salvación. En agradecimiento a esa salvación tan grande, hacemos memoria de su sacrificio. El quebrantamiento del cuerpo de Cristo como sacrificio de expiación por nuestros pecados, el pan como alimento básico para nutrir nuestro cuerpo, es un símbolo del cuerpo de Cristo. Y el derramamiento de la sangre de Cristo, sin la cual no hay remisión de pecados, están representados en la copa de vino. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, para que cada vez que tomemos la cena del Señor, lo hagamos dignamente, como es digno del Señor. Que podamos glorificar al Señor con nuestras vidas, que podamos estar firmes en el Señor hasta que Él venga por nosotros. Le voy a pedir a mis hermanos diáconos que por favor estén pasando para conectar los diezmos, las ofrendas, y de esta manera seguir alabando y enalteciendo el nombre de nuestro Señor.
Bendito Padre, Rey del Universo, te damos gracias por el privilegio, la honra que nos das al poder diezmar y ofrendar para la obra en la tierra, Señor. Te damos gracias también por la fidelidad en la administración de los recursos que tú has confiado a Cristo en el camino. Asimismo, Padre, te pedimos toda sabiduría que provenga de ti para seguir adelante en estos 11 años que ya estamos cumpliendo, que tú nos has establecido en este lugar, Señor. Te pedimos también toda bendición por cada uno de los hermanos que han confiado sus recursos en esta iglesia, Señor. Asimismo, Padre, aquellos que por una u otra razón no han podido traer su ofrenda y su diezmo, te rogamos que tu bendición esté con ellos también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les voy a pedir que estemos ubicados en Lucas, capítulo 22, versículo 14 al 20. Lucas 22, 14 al 20. Lo vamos a leer, como en algunas oportunidades me gusta hacerlo, hasta que haya un signo de puntuación los caballeros y luego las damas. Así hasta que finalicemos. Van a iniciar los caballeros la primera lectura. A la cuenta de 2, 1, 2. Se sentó a la mesa y él dijo: El Señor nos conoce, mis amados hermanos. Él nos conoce y Él sabe cuándo le fallamos. El Señor nos ama demasiado. Él lo que no ama es el pecado. Y el Señor desea que en todo tiempo nosotros estemos pidiendo que Él sea nuestro escudo y nuestra fortaleza. Porque en la cruz el Señor pagó todo por mí. Así que debo valorar lo que el Señor hizo para salvarnos. Mi corazón
darte las gracias, Señor, por tanto amor para con nosotros. Perdona nuestras faltas, Padre. Seguramente te hemos fallado muchas veces, pero tú has sido fiel, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor, que es nueva cada mañana para cada uno de nosotros, porque tu fidelidad es cada noche, Señor. Tú ya no quieres más sacrificio, Padre. Tú lo que quieres es que seamos misericordiosos, Señor. Tú no quieres sacrificio, sino misericordia y obediencia de parte de tus hijos, Señor. Ayúdanos, Padre, para que tu iglesia cada día, Señor, podamos serte fieles a ti. Seguir, Señor, sirviéndote hasta que tú vengas por nosotros, Señor. Continúa hablando a nuestras vidas a través de nuestro hermano pastor, Señor, y que tu iglesia pueda ser edificada y que podamos seguir creciendo en el conocimiento tuyo, Señor, para tu gloria y para tu honra, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos iniciando el caminar por el último mes de este año 2019. Hoy es el primer día y el primer domingo de este mes de diciembre, y para los hermanos que se han incorporado este año a la iglesia, seguramente se han dado cuenta, bueno, de que tenemos como norma algo establecido, que cada primer domingo del mes celebramos la Cena del Señor. Hoy compartimos la Cena del Señor y damos gracias porque, bueno, es la número 12 de este año 2019. Algunos se han preguntado acerca de el significado de la Cena del Señor, sobre todo algunos hermanos que se están incorporando a la iglesia. Y hoy quiero dedicar unos minutos para hablar acerca de la Cena del Señor, para información de todos nosotros que seguramente algo necesitamos recordar con relación a lo que significa para la iglesia del Señor esta ceremonia muy breve pero muy significativa que nosotros hacemos acá en esta iglesia y en la mayoría de las iglesias cristianas. Debo comenzar diciendo que esta ceremonia no es una imitación de ningún ritual religioso. Nosotros no estamos aquí con esta actividad, con esta ceremonia, imitando ningún ritual de tipo religioso, aunque en algunas ocasiones pueda tener algún parecido con algo que usted vio en algún otro lugar. Nosotros estamos aquí haciendo este tipo de actividad simplemente en el cumplimiento de una de las dos ordenanzas dadas por nuestro Señor Jesucristo a la iglesia, e incluso antes de que la iglesia se estableciera. El Señor fundó la iglesia del Señor, de su iglesia, la iglesia del Señor, fundada por Él mismo. La iglesia del Señor se inaugura de acuerdo a Hechos capítulo 2 en lo que se conoce como el día de Pentecostés,
cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los 120 seguidores de Cristo que estaban reunidos en un lugar particular en Jerusalén. Y allí el Espíritu Santo se manifiesta de una manera muy especial y comienza la historia de la iglesia que ya contamos más de 2000 años. Antes de que la iglesia se inaugurara, repito, el Señor estableció algunas cosas que la iglesia debía cumplir. Nosotros, a la luz de la palabra, vemos que hay solamente 2 ordenanzas, lo que en algunos grupos religiosos se llaman sacramentos. Nosotros creemos que solamente hay 2 cosas que el Señor ordenó para la iglesia del Señor. Uno es el bautismo en agua y en segundo lugar la cena del Señor. Y de acuerdo a lo que vemos en las Sagradas Escrituras, se cumplen en ese orden. El bautismo en primer lugar y en segundo lugar viene el poder conmemorar y el poder participar en una actividad y en una ceremonia como esta. Ahora, ¿cuál es el origen? ¿De dónde proviene la cena del Señor? Es necesario entonces revisar rápidamente algunas cosas que están establecidas en el Antiguo Testamento y que formaron parte del cuerpo y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y que se debían cumplir también de una manera muy, pero muy estricta en cuanto a el lugar, en cuanto al tiempo, en cuanto al rito propiamente dicho y también en cuanto a las condiciones espirituales. Es lo que se conoce en las Sagradas Escrituras como la Pascua judía. La Pascua judía fue establecida por Jehová Dios para su pueblo, para el pueblo hebreo, para el pueblo de Dios, nada más y nada menos que al salir de Egipto, de acuerdo a cómo lo describe el Antiguo Testamento en Éxodo capítulo 12. Después que el Señor saca con mano poderosa al pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud, entonces el Señor establece la Pascua judía para recordar un acontecimiento muy pero muy especial que sucedió entre los egipcios y que no tocó a el pueblo hebreo, como fue el sufrir las plagas, las 10 plagas que sufrió el pueblo egipcio como consecuencia de la oposición de su gobernante a que el pueblo de Dios saliera, y especialmente la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. En Éxodo, en el Antiguo Testamento, en Éxodo, en el capítulo 11, se habla un poco en relación con esto. Éxodo capítulo 11, versículo 4 al 7 dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Capítulo 12 de ese mismo libro, el segundo libro de la Biblia, Éxodo, capítulo 12, versículo 7, dice el Señor: y tomarán de la sangre y lo pondrán en los postes y en el dintel de las casas en los que han de comer. Versículo 12: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ese acontecimiento en el cual el ángel de la muerte iba a pasar por todas las casas de Egipto, asesinando, matando, hiriendo de muerte a todos los primogénitos de todas las familias,
como consecuencia de la rebeldía y de la desobediencia, en este caso de los gobernantes y del mismo pueblo, el pueblo de Israel iba a ser liberado de esto. ¿De qué manera se iba a identificar las casas de los hebreos? Era necesario matar un cordero, y con la sangre derramada por ese cordero iban a pintar de sangre los dinteles de las puertas, y todas las casas que tuviesen esa marca de sangre en la puerta, allí no iba a haber mortandad. Eso que sucedió allí y que el ángel de la muerte pasó por encima de eso es lo que se llama la Pascua, porque Pascua literalmente en el hebreo significa pasar por encima. Entonces la Pascua judía tenía algunas cosas bien interesantes. Recordaba, por ejemplo, el hecho de la liberación de Egipto por parte de Jehová. Todas las veces, una vez al año que se hacía esa ceremonia en cada uno de los hogares, se estaba recordando ese momento que sucedió en un particular situación de la historia en el cual el pueblo de Dios fue liberado de la muerte como consecuencia de esa acción especial de Dios y esa orden cumplida. Liberación de Egipto por parte de Jehová. Esa misma noche en el cual estaba de luto todo Egipto, el pueblo de Dios iba saliendo en caravana hacia el desierto y posteriormente hacia la tierra prometida. Fueron liberados en ese momento y en esa noche, en esa medianoche especial del cual habla las Sagradas Escrituras. La segunda cosa que recordaba la Pascua judía era el hecho de que para poder ser liberado, para que el ángel pudiese pasar por encima, para que se pudiese efectuar realmente la Pascua, fue necesario el sacrificio de una víctima inocente como lo fue un cordero. Sin la muerte de un inocente, sin la muerte de un animalito, no era y no había sido posible el hecho de la liberación. Y esa sangre, como ya dije, fue rociada en los dinteles de la puerta como evidencia de que allí había una familia perteneciente al pueblo de Dios. Y por supuesto, allí de una manera figurada pero directa estaba una muestra hermosa de la misericordia de Jehová. Eso es lo que significa y significaba la Pascua judía. Pero no solamente eso, volviendo de nuevo al libro de Éxodo, ahora en el capítulo 24, vemos allí otra cosa bien interesante acerca de este acontecimiento. Éxodo 24, versículos 6 al 8, dice la palabra del Señor: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces, leyendo aquí en el libro del Éxodo, nos damos cuenta también que aquí en el monte Sinaí, a través del rociamiento también de la sangre de un animal, se inauguró el pacto de Jehová con su pueblo. Una manera muy particular en el cual Jehová Dios se iba a relacionar con su pueblo, porque eso es lo que significa la palabra pacto. La palabra, en un pacto, a la luz de la palabra del Señor, se establecen las normas, se establece un convenio por los cuales se regirá la relación de Dios con los hombres. Ese es un pacto. En Sinaí, un tiempo después, Jehová Dios establece ese pacto con el pueblo de Dios, que tiene que ver y con evidencias de su liberación de Egipto, y que establece, repito, una manera y una nueva base para la vida, un arreglo para poder vivir en comunión con nuestro Dios. Eso sucedió con el pueblo de Israel, y en eso, en términos muy rápidos, es lo que significaba para el pueblo de Israel cuando celebraban la Pascua. Y por supuesto, allí había una prefigura de nuestro Señor Jesucristo. Allí está de una manera muy simbólica y representativa y directa lo que iba a suceder siglos después con nuestro Señor Jesucristo al dar su vida en la cruz del Calvario. Es importante también
para entender un poquito, cuando expliquemos la cena del Señor y de dónde proviene, el hecho de que podamos informarles acerca de los componentes que poseía esta ceremonia que, repito, se hacía en las casas, en cada familia, y también se hacía una vez al año el sumo sacerdote en el templo. Era prácticamente la misma ceremonia en todas partes. Esta ceremonia estaba formada por 13 elementos, por 13 componentes, repito, era un ritual que se debía cumplir fielmente. Se los leo a continuación a manera de información para todos nosotros. La Pascua judía se inauguraba en la casa con el anfitrión, que abría la celebración con una bendición. En segundo lugar, se servía una primera copa con vino tinto. Ya vamos a darnos cuenta que en 4 ocasiones se servía vino. Y la primera parte, después de la bendición inicial del anfitrión, era una copa de vino tinto. En tercer lugar, comían las llamadas en la palabra del Señor las hierbas amargas mojadas en una salsa de frutas. Por supuesto, no hay tiempo para explicar estas cosas y no es, digamos, la razón de esta reflexión. En cuarto lugar, alguien de los presentes previamente seleccionado daba un mensaje acerca del significado de la Pascua. En quinto lugar, cantaban la primera parte de un himno que se conoce como el Halel, una expresión hebrea también que significa alabanza. Y esa alabanza, esa primera parte, era el Salmo 113 y el Salmo 114. Entonces, esas eran las alabanzas que se cantaban en esa parte número 5. Igualmente, como ya les dije, se cantaban en el templo mientras se sacrificaba el cordero. En sexto lugar, se servía la segunda copa de vino. En número 7, el anfitrión, el encargado de la ceremonia, partía el pan sin levadura. Número 8, participaban de la comida propiamente dicha, es decir, el cordero que habían inmolado, que habían muerto, venía la cena del cordero, la comida propiamente dicha, un cordero asado, y era necesario asar, era asado, no era de otra manera. En noveno lugar, después de comer, oraban. En 10º lugar, tomaban la tercera copa de vino. Y en décimo lugar tomaban la tercera copa. En número 11 cantaban el resto del Halel, de las alabanzas, que eran los salmos 115 al salmo 118. En el número 12 tomaban la cuarta copa y en el número 13 había la despedida. Esto era y sigue siendo la ceremonia de la Pascua para el pueblo judío. Ahora, en medio de esta ceremonia, con un ritual realmente estricto, está la apertura de un nuevo pacto, está la inauguración de nuevas normas, la instauración de un nuevo convenio para regir la relación entre Dios y su pueblo. Allí está, entre otros pasajes de los evangelios, el pasaje que acabamos de leer de Lucas capítulo 22. En el versículo 20 del capítulo 22 que leímos dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. De acuerdo a lo que hemos hablado, ¿no?, ellos inmediatamente de haber cenado con el cordero, ¿no?, vino la tercera copa. Dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. ¿Cuál copa, hermano? La tercera copa, del cual se hace referencia en lo que le he tratado de explicar rápidamente. ¿Por qué, hermano? Aquí sí debemos explicarle por qué fue en esa tercera copa y por qué hacen referencia precisamente los evangelistas a esta tercera copa y no al resto, hermano. Porque esta tercera copa representaba la sangre
pintada en los dinteles. Cuando tomaban la tercera copa, los que estaban allí estaban sumamente informados, y cuando tomaban en la copa de vino tinto estaban recordando el hecho de que hubo un cordero que fue inmolado, que su sangre los salvó y los liberó de la muerte segura si no hubiesen tenido en Egipto la puerta pintada de sangre. Y por supuesto, como ya les dije, fue la copa que Jesús bendijo y dijo: esta copa, que dijo él, es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces allí se está instaurando un nuevo pacto, ya no con la sangre de un cordero derramado, sino con la sangre de ¿quién, hermano? Con la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y por supuesto, allí en ese momento se estaba cumpliendo una de las aproximadamente 300 profecías que el Antiguo Testamento registra acerca de nuestro Señor Jesucristo. Si leemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, vamos al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31, vamos a ver allí algo con relación a esto. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, dice la palabra del Señor así. He aquí, Jeremías 31, 31, vienen días, dice Jehová, en las cuales haré que un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ya hemos refrescado eso en esta conversación, en esta mañana, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí, entre otros pasajes proféticos, se está cumpliendo este pasaje de Jeremías en el momento en que Jesús inaugura, establece una nueva relación, un nuevo vínculo, un nuevo convenio que se debe cumplir entre el pueblo de Dios y Dios mismo. Y por supuesto, ya el pueblo de Dios no es Israel, ya no es un grupo de personas que nacieron en un determinado punto geográfico. Nosotros sabemos ahora que en este nuevo pacto, para poder pertenecer a la iglesia del Señor, no es cuestión de una nacionalidad, es creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y entonces es un pacto que rompe todas las fronteras, ya no está limitado al pueblo de Israel en los pocos kilómetros donde está el pueblo de Israel. Ahora, la gracia de Dios, el nuevo pacto establecido en Jesucristo y con Jesucristo, abarca a todo aquel que cree. Y por esa gracia del Señor, por ese nuevo pacto, es que usted y yo hoy podemos constituirnos y llamarnos hijos de Dios y parte del pueblo de Dios. Es interesante lo que dice también Hebreos acerca de ese pacto del cual hablamos, del primer pacto, del pacto sinaítico. Muy bien, dice Hebreos capítulo 8, versículo 13, lo siguiente: al decir nuevo pacto, interesante esto, ¿no? Dice: ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hermano, nosotros no tenemos nada que ver con el viejo pacto. Nosotros somos parte del nuevo pacto. Ese pacto envejeció, ese pacto caducó. Ahora se ha establecido desde hace ya más de 2000 años un nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, yo no sé qué pasó con la Biblia de algunos, que algunos siguen cumpliendo el antiguo pacto y se han hecho esclavos de como
eran precisamente los seguidores del antiguo pacto, tratando de cumplir una ley que es imposible de cumplir. La palabra del Señor dice que si tú y yo violentamos un artículo de la ley, me hago culpable de toda la ley. Yo no sé cuántos artículos. Primero, yo no sé si existe una constitución nacional en el país que esté vigente. La verdad que no sé. Aquí se estableció una Asamblea Nacional Constituyente para hacer una nueva constitución y nada, no les rinde. Está muy difícil la cosa, ¿no? Pero entonces, aquí deben haber como unos 400 artículos. No sé, no recuerdo ahorita, ¿no? Y usted no necesita ser un violador de la ley por violar los 400 artículos. Es suficiente que viole uno solo para ser cómplice de toda la ley. Así pasaba con la ley del Señor. El Señor nos libró de esa carga. El Señor ha permitido que por la gracia de Dios nosotros hayamos alcanzado la libertad en nuestro Señor Jesucristo. Ahora la Pascua no es una ceremonia como un cordero, como un animal. Dice la palabra del Señor en primera a los Corintios, en el capítulo 5, una frase bien interesante. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Y dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Se dan cuenta que si era necesario hacer un pequeño repaso de lo que significa la Pascua para poder entender versículos como estos? Nuestra Pascua, ¿qué es lo que significa Pascua? Ya lo hemos definido. Es pasar por encima, es que la muerte no nos toque. El Señor murió por nosotros como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para que la muerte ya no nos toque. Y estoy hablando de la muerte espiritual. La palabra del Señor en Apocalipsis habla de una muerte segunda, que es lo que allí dice de las personas que por no creer en el Señor Jesucristo un día van a ser lanzados al fuego eterno. La palabra del Señor dice que si estamos en el nuevo pacto, que si el Señor Jesucristo lo aceptamos que murió por nosotros, ya la muerte no nos toca, porque fuimos liberados del ángel de la muerte, que así como pasó en Egipto, ¿no?, para asesinar a los primogénitos egipcios, así nos tocó a los primogénitos del pueblo de Dios. Así el Señor, la muerte segunda no nos toca. ¿Por qué? Porque somos parte del nuevo pacto, cuya sello definitivo lo hizo nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz del Calvario. Qué cosa tan interesante. Por eso en el capítulo que acabamos de leer en Lucas 22, en el versículo 19, versículo 6, dice el Señor Jesucristo a sus discípulos: haced esto en memoria de mí. Y dice hacer esto, la manera como se escribió en el original esta expresión, hacer esto, y que se ha escrito en español de esta manera en la versión 1960, da a entender que se estableció la práctica como una ordenanza para la futura iglesia, su nuevo pueblo. Es decir, nosotros vamos a hablar en esos términos, no tenemos opción. Como pueblo de Dios debemos celebrar la cena del Señor, pero hermanos, debemos hacerlo conscientemente de lo que estamos haciendo. ¿Y cuál era el propósito, hermanos? Allí mismo lo dice: haced esto en memoria de mí. Valga decir que esta expresión, hacer esto en memoria de mí, solamente se menciona en otro pasaje de las Sagradas Escrituras. Ni Mateo ni Marcos lo mencionan así, y solamente está en 1 Corintios 11, en el versículo 24 y versículo 25, que usualmente lo utilizamos como base para desarrollar la ceremonia. Solamente aparece allí. Entonces, hacer esto en memoria de mí. ¿Qué quería decir Jesús, hermano? En el contexto de lo que hemos hablado en estos minutos. Hermanos, el Señor Jesucristo estaba diciendo a los discípulos, y nos está diciendo a nosotros después de 2000 años, cuando usted se reúna, nunca olvide el sacrificio que yo hice por ustedes. Nunca olvide el hecho de que yo morí en la cruz por ustedes.
Y por supuesto el Señor Jesucristo todavía estaba vivo, pero eso era algo absolutamente seguro que sucedió en horas después. Hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sin duda alguna, es el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. ¿Por qué razón? Porque las consecuencias y los resultados de la muerte de nuestro Señor Jesucristo trasciende hasta la eternidad. ¿Qué otro acontecimiento? Hermanos, ni siquiera el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo que realmente partió la humanidad en dos grandes pedazos. Los que siguen a Cristo y los que no siguen a Cristo. Los salvos y los perdidos. Los que por la gracia de Dios estamos esperando el momento cuando el Señor nos llame a su presencia. Y aquellos que escuchando la voz del Señor, escuchando el mensaje de salvación, lo rechazan. Y la palabra del Señor dice que ellos están destinados a una condenación eterna. Triste situación, pero eso lo ha determinado la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No hay un evento en la historia más importante que esto. Entonces, hermanos, cuando nosotros hacemos esta ceremonia, se trae a la memoria lo que acabamos de mencionar: la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la presentación de Él en la cruz del Calvario como un corderito inocente. Recuerden ustedes lo que dijo Juan el Bautista cuando vio al Señor Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 29, Él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Isaías 53, en el versículo 7, hay una proyección profética acerca de esto mismo, cuando dice el versículo 7, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La conducta de un cordero, eso debemos recordarlo, este hecho. ¿Por qué razón, hermanos? Porque sin esta actitud de humillación y de entrega total, no hubiese perdón, hermanos. La base del perdón suyo y la base de mi perdón está en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo no lo vamos a recordar? De verdad es necesario que lo recordemos. La segunda cosa que tenemos que recordar, así como lo hacían los egipcios, los hebreos, es que el Señor también nos liberó de nuestro Egipto espiritual. El Señor, a través de ese sacrificio, nos liberó de nuestro Egipto espiritual. Hermanos, ya no somos esclavos del pecado. Mire lo que dice Primera de Juan en el capítulo 1, versículo 7, dice la palabra del Señor: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué pasa? Nos limpia de todo pecado, hermano. Es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y la otra cosa, hermano, que debemos recordar es que el Señor viene pronto, hermanos. El Señor está por regresar. Él viene, pero ya no viene como un corderito humilladito, hermanos. Ahora viene, como dice Apocalipsis capítulo 19, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Dios triunfante que viene a reinar por los siglos de los siglos. Y en el caso particular de Apocalipsis capítulo 19, estaremos allí en ese retorno, porque viene a establecer los 1000 años que el Señor va a reinar en esta tierra. Hermanos, no podemos olvidar el hecho de que el Señor viene pronto, y más pronto de lo que nosotros nos imaginamos. En esta semana recibimos un mensaje muy hermoso de un hermano que está por llegar a Barinas. La próxima semana, si el Señor lo permite, estará con nosotros nuestro hermano Legdi con su familia. Y él tiene un bebecito. Yo voy a ver cómo hago para ponerlo a hablar, porque ustedes van a darse cuenta cómo fue influenciado por nuestros hermanos de Colombia y cómo habla ese muchacho, ¿no? Y él nos mandó un mensaje, el papá, que me conmovió, y yo dije, lo voy a utilizar como ilustración para esta parte. Para los que no lo leyeron, miren lo que dice Legdi, el papá de Andrés. Dice: el día miércoles, este miércoles, mi hijo de 4 años escuchó en una conversación entre adultos que Jesús vendría entre las nubes.
No hizo ni una sola pregunta, pero desde entonces no deja de mirar el cielo. Me parece que se asoma cada instante y dice calladito: allá viene Jesús. La primera vez que lo escuché, dice Legdi, me reí un poco, lo confieso. Pero hoy, bajo un pequeño aguacero, mientras lo veía jugando en el porche a través de mi ventana, le oí decir: Jesús, para. Y al instante cesó la chubasca. ¿Casualidad? Tal vez, dice Legdi, pero tendrías que ver su cara de victoria. Desde entonces no dejo de mirar las nubes. Legdi, nuestro hermano, que lo vamos a ver el próximo domingo, y algunos lo van a conocer el próximo domingo que no lo conocen, tiene un concepto y una manera diferente ahora de ver las nubes. Esa experiencia vivida por su hijito de 4 años, ahora cuando ve las nubes, dice: Señor, ¿vendrás allí? Esa, hermanos, es la expectativa y la expectación que debemos tener todos cuando nos acercamos a la mesa del Señor. Y saber conscientemente de que el Señor está pronto a venir por su iglesia. Y no sabemos si antes de venir el Señor nos llama a tu presencia. Por lo tanto, hermanos, tenemos que estar preparados. Porque no hay, hermanos y amigos, una segunda oportunidad. Si nosotros no aceptamos al Señor Jesucristo mientras estamos vivos, si morimos en esa condición, no va a haber otra oportunidad. Por muchos rezos y por muchas misas que se paguen, nadie va a poder sacar a nadie del lugar de condenación, porque solamente Jesucristo lo puede hacer. Y eso si aceptamos el regalo de la salvación por medio de Jesucristo. No tengo otro mensaje que decirle a los amigos sino esto. Usted que no ha creído en el Señor Jesucristo y está aquí en esta mañana, es para que oiga esto que le estoy diciendo. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Usted no tiene mañana. Usted no sabe, hermano. Ayer en la mañana este joven del cual le hablé amaneció vivo, hermanos, y un borracho de carretera se lo lleva por delante y lo asesina. Y era un joven. Entonces no piense que porque usted está joven, usted le quedan muchos años de vida. Ojalá y sí, pero su vida no está en sus manos, su vida está en las manos de Dios. Y si usted ha creído en el Señor Jesucristo como Salvador y su vida no ha sido realmente agradable al Señor, es el momento definitivamente de tomar en serio la vida cristiana. Si usted ha sido fiel al Señor, no baje la guardia. No baje la guardia y mantengámonos firmes hasta el final. Participemos hoy en la mañana de esta ceremonia sencilla bajo esas condiciones y que podamos realmente adorar a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón y estar conscientes de lo que significa este acto tan sencillo. Quiera Dios, hermanos, que podamos salir de aquí todos retados a poder entender las Sagradas Escrituras y vivirla como dice la palabra del Señor. No ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Amén. Vamos a estar en pie, vamos a orar un momento. Por favor, hermanos diáconos que me van a acompañar mientras oramos, pasen adelante para de una vez tener la ceremonia en esta mañana, y los hermanos que van a ayudarnos en los cánticos también. Amado Padre Celestial, parece sencilla la ceremonia de la cena tuya, pero tiene una gran significación. Ayúdanos a valorarla, a como dice tu palabra en la primera carta a los Corintios, no tomarla indignamente, sino que realmente podamos edificar nuestras vidas cada vez que participamos de ella. Ayuda a toda esta audiencia, ayuda a toda la congregación, ayúdanos a todos, Señor, para poder internalizar esa realidad de que tú moriste en la cruz por nosotros, de que nuestra liberación de la condenación eterna es producto de tu sacrificio, de que un día, Señor, vienes por tu iglesia, ya no como un corderito, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que mientras tanto, mientras se desarrolla el paréntesis entre tu primera venida y tu segunda venida, tu iglesia necesita ser luz y sal en este mundo que está necesitando de tanta presencia de verdaderos hijos tuyos.
Recibe la honra y la gloria por esta mañana y por tu bendición que nos das a través de tu palabra. Oramos y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse.